imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles. Muy amados hermanos, sean todos muy bendecidos, son bienvenidos a este tiempo de comunión. Permítanme enviar un saludo cariñoso, fraterno, en el amor de nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿no? Honramos al Señor porque ya se está finalizando valga la redundancia, este fin de semana, donde, la iglesia habrá estado observando, ¿no?, ciertas festividades, ciertos quehaceres. Está bien. Solo creyendo, amados, que como iglesia del Señor, cada uno de nosotros no perdió nunca de vista en estos días que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿De dónde esperamos a el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya? Con esa esperanza, entonces, nunca nos confundimos. ¿Verdad que sí? Nunca nos confundimos. Nunca buscamos el placer de la carne, nunca buscamos compartir, condescender con aquellos que no tienen temor de Dios en sus vidas y por lo tanto no hay sabiduría en ellos, y que ellos buscan otra forma de satisfacerse. Nosotros, como hijos de Dios, nos conducimos sabiendo que nuestro Dios y Padre nos ve siempre, porque siempre por su Espíritu Él está en nosotros, en nuestras vidas. Tenido ese testimonio, damos gracias al Señor, honramos al Señor y avanzamos entonces en lo que nos corresponde en este proceso formativo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén al Señor. Amén. Muy bien. Quiero invitarle, por favor, a que abra conmigo las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Amén. A partir del versículo 29, hermanos, y solo hasta el versículo 36. 29 al 36. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, que es el que está predicando en esta instancia, ¿no? Dice en el verso 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Honramos al Señor, hermanos, por poder compartir este día, esta palabra del Señor, que tiene un sentido muy, muy especial. Quiero decirle que lo tiene para mí, hermanos. Y quisiera que la iglesia del Señor pudiera también percibirlo de la misma manera. Hemos ocupado algunos días de la semana recién pasada exhortándonos unos a otros en cuanto a reconocer cómo es que tenemos un Dios y Padre, bendito sea, un Dios que da vida a los muertos. Eso hemos aprendido, ¿verdad que sí? Un Dios que da vida a los muertos. Bueno, y llama, dice, las cosas que no son como si fuesen. Y hemos mirado, hemos leído y hemos conversado cómo es que Dios ha trabajado a través de los tiempos, mostrando, provocando una acción de tanto amor, precisamente en situaciones donde algunos, muchos que han muerto, el poder del Padre le ha levantado, demostrando que Él es el único que da vida a los muertos. No voy a referirme a lo que ya hemos conversado porque está, usted lo tiene, lo ha escuchado, y si alguien no lo ha escuchado y escucha esta introducción ahora, tiene la posibilidad entonces, por esta misma vía, de entrar a la información que se ha dado durante la semana, ¿no? Muy bien. Este día trabajamos inicialmente con esta porción, esta parte de la predicación del apóstol Pedro, la primera predicación que él hace luego que ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios sobre todo aquellos que le esperaban. La Escritura dice que había un grupo como de 120 hermanos. Pues bien, el apóstol inicia la predicación. Y en el punto central de la predicación, él hace referencia a un escrito de David, siervo de Dios, hombre de Dios, pero también profeta de Dios. Si usted quiere, yo sé que tiene su Biblia abierta, porque así debe hacerlo, tener la Biblia abierta. En el versículo 25 del capítulo 2, Pedro va a decir, porque David dice de el Señor Jesucristo. David dice de él, dice. Ese él es Cristo el Señor. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque, dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Solo para que lo ponga en su corazón, si usted me acompaña al Salmo número 16. Salmo número 16, amado hermano. Salmo número 16, por favor. Mira el versículo 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice el 8, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque, mire la promesa, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás
que tu santo vea corrupción. Lo que estamos diciendo es que el apóstol Pedro, en una predicación, imagínese por favor, absolutamente llena del Espíritu Santo, minutos antes, el Espíritu Santo de Dios había sido derramado en cumplimiento de la profecía de Joel sobre todos los que allí estaban presentes. La Escritura dice que todos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y cuando algunos de la multitud empezaron a decir que estaban borrachos, estaban ebrios, entonces se levanta el apóstol Pedro con la autoridad del Señor y con la fuerza que provoca el Espíritu Santo y empieza entonces a predicar. Y en lo central, ya lo hemos dicho, él entonces empieza a tomar la palabra profética y ver cómo se va cumpliendo en la vida del bendito Hijo de Dios. Es muy interesante. Vamos a intentar no quedarnos acá, pero es interesante porque Pedro tenía tanto material aquí para tratar con la gente en términos de lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, esto de las lenguas. Había tanto de qué hablar. Sin embargo, lo que ustedes saben, Simón Pedro hizo fue explicar que el acontecimiento era solo el cumplimiento de la palabra profética, como hemos citado a Joel en el capítulo 2, ¿no? Muy bien. Y luego, inmediatamente, dicho, esto es cumplimiento de la palabra de Dios, inmediatamente, él inicia una palabra, una predicación que está centrada absolutamente todo en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y no se puede hablar de Cristo el Señor si no nos remitimos a la profecía, a la palabra del Padre anunciando la venida de su bendito Hijo. No olvide usted, por favor, Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo va al templo allí y le entregan un rollo para que lea, y él lee una profecía de Isaías, ¿no? Entonces él termina de leer y dice, bueno, cuando todos le miraban, él dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Sí, porque toda la profecía, como sabemos, tiene un solo objetivo: mostrar a Cristo el Señor, señalar a Cristo el Señor. Y por lo tanto, toda profecía se cumple perfectamente en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Alabado es el Señor. En este caso puntual, el apóstol Pedro está citando las Escrituras. Acaba de citar en el Salmo 16 que hemos leído que la promesa decía: no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, el lugar de los muertos. No dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Una promesa de Dios centrada en Cristo, el bendito Hijo, anunciando que el bendito Hijo solo tendría un paso por allí, sujeto momentáneamente a los lazos de la muerte. Hay un texto profético en el Salmo 89, hermanos. Acompáñenme, por favor. Salmo 89. Por favor, solo los primeros versículos. Salmo 89. ¿Qué dice? Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Mira el verso 3 y el 4. Hice pacto con mi escogido. Aleluya. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Gloria a Dios. Está hablando de esa palabra que el Señor da a David, recuerde,
Segunda de Samuel capítulo 7, cuando le dice que de su descendencia Él va a levantar a uno que va a cumplir dos exigencias. La primera, dijo el Señor, Él me edificará casa. Amén, Él me edificará casa. Y la segunda, yo le daré a Él, dice, trono eterno y para siempre. Yo sé que usted entiende, por gracia de Dios, como yo, de que no puede hablarse de un trono eterno o de un trono de todas las generaciones si vamos a hablar de alguien muerto, por ejemplo. No se puede. Tiene que ser de alguien que esté finalmente, absolutamente vivo y en autoridad, como lo diría el Espíritu en el Salmo número 110, que ustedes ya conocen mucho. Solo el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Bendito y alabado es el Señor. El apóstol Pedro toma esta estructura profética para mostrársela al pueblo en esta predicación en que estamos. Y él dice, por favor, versículo 29, Hechos capítulo 2, versículo 29, por favor. Dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo por fe, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, aleluya, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pues bien, el punto aquí, amados hermanos, es observar cómo el Espíritu usa a Pedro, nuestro hermano, el apóstol, para mostrar a la multitud que Jesús, el Hijo de Dios, de quien todos tenían información, le habían conocido muchos, había efectivamente muerto. Pero como Dios el Padre le había levantado de entre los muertos y Él había provocado este acontecimiento que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el punto y central es para nosotros hoy entender que todo lo que fue escrito respecto de Cristo, el Padre lo cumple fiel y absolutamente, especialmente aquella palabra de que Él da vida a los muertos. Él da vida a los muertos. Mayormente si estamos frente a el bendito Hijo de Dios. ¿Cómo ocurre en forma resumida esto? Si usted me acompaña a Lucas capítulo 24, amados. Lucas capítulo 24, muy pocas páginas hacia su lado izquierdo en la Biblia. Lucas 24, mire los primeros versículos también. Hablando de unas mujeres, en el capítulo anterior, capítulo 23, en el verso 55 y 56, dice que las mujeres que habían venido con él, con el Señor, cuando el Señor fue llevado para ser sepultado, las mujeres nunca dejaron de estar a cierta distancia, llorando, sufriendo, pero también observando los acontecimientos. Dice el verso 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
y vueltas. Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. 24:1. El primer día de la semana, para nosotros corresponde al día domingo entonces. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué? Mire la pregunta, hermanos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario, hermano, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Los ángeles están dando testimonio a las mujeres de que el sepulcro está vacío, no porque Cristo no hubiera muerto, no porque no hubiera sido sepultado, sino porque conforme a las Escrituras, conforme a la profecía, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, no podía ser retenido por la muerte. Su alma no permanecería en el Hades, ni su cuerpo nunca sería corrompido. Era promesa de Dios, era palabra de Dios. Y ahora los mismos ángeles dan testimonio diciendo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos? Aleluya, al que vive. No, se ha cumplido, esa es la cosa, se ha cumplido toda la palabra que él dijo antes. Es necesario, sí, que muera. Sí, es necesario, sí, que sea sepultado. Es necesario también que sea, aleluya, resucitado. Resucitado. Muy bien, amados hermanos. Eso significa entonces, hermanos, que venimos ahora a la revelación de cómo el Espíritu Santo nos muestra esta obra del Dios y Padre en la vida de Cristo, su amado Hijo. Necesitamos observar que la resurrección de Cristo, como una gran acción de Dios el Padre, puede ser tan obvio, pero tengo responsabilidad de decirlo. Cuando se dice, Cristo murió y resucitó, está bien, eso es así. Pero necesitamos un poquito más de precisión. Porque sabemos que Jesucristo murió, pero murió por la necesidad de la redención. Usted lo recuerda. Murió por la necesidad de que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Fue necesario. ¿Y qué decimos respecto de la resurrección? Cuando decimos Cristo murió y resucitó, hasta alguien podría equivocarse de tal manera, hermanos, que pudiera pensar que se produce algo así como una autorresurrección, por ejemplo. Y necesitamos en esto ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Necesitamos saber exactamente qué nos enseña la Escritura a este respecto. En primer lugar, entonces, decimos que es Dios el Padre el que levanta, el que da vida
porque Él es el que da vida a los muertos. Muy bien, Dios el Padre entonces es el que da vida a su Hijo muerto en la carne. ¿Y para qué le resucita? En primer lugar, como hemos leído ya, no lo haremos nuevamente, como hemos leído en el Salmo capítulo 16, verso 10, porque era necesario que se cumpliese la Escritura. Primera cosa, cumplimiento de la profecía de Dios. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En primer lugar. En segundo lugar, amados hermanos, había necesidad de establecer fundamento para la predicación del Evangelio, para la predicación del anuncio del reino de Dios. La misma palabra que trajo Juan el Bautista cuando decía: el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra que confirmó el bendito Hijo de Dios cuando él dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Esa misma palabra necesitaba pilares fundamentales de una verdad irrefutable que sirviera como respaldo, como ayuda, como un elemento de fe en aquellos que habrían de oír, de escuchar la palabra del Señor. El apóstol Pablo va a decir en lo que conocemos de Primera de Corintios, capítulo 15, puntualmente los versículos 3 y 4, él va a decir: yo les he enseñado a ustedes lo que ya oí de parte del Señor. Primero dice que Jesucristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y usted y yo sabemos, por gracia de Dios, que este es un hecho irrefutable. Lo es, hermanos. Pero dice Pablo, lo segundo que hay que entender es que fue sepultado. Así como en Lucas observábamos que las mujeres tuvieron el cuidado, la atención de estar presente allí, de tal manera de saber dónde había sido sepultado su Señor. No se puede discutir el hecho. Pero hay un tercer pilar de fe, hay un tercer elemento de fundamento, que es el que la iglesia afirma y usa, sobre el cual pone toda su fe por la promesa que esto significa. Y es que, como diría Pablo, 1 Corintios 15, versículo 4, que el Señor Jesucristo dice: resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, claramente, la verdad del Evangelio se resume entonces en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que Dios el Padre, amén, le levantó de entre los muertos conforme a la promesa de las Escrituras. Bendito es el Señor. Entonces está el cumplimiento de la profecía, está el fundamento de la verdad del Evangelio, ¿sí?, que cierra la predicación con el hecho glorioso de que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Pero también está, hermanos, una gran señal, o la señal del gran poder de Dios. Yo sé que lo conoce, pero juzgo que esto sí debemos leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice el versículo 19: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo. El poder de la fuerza del Padre operó en Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos. Amén. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya, aleluya. Pudiera ser brevemente necesario, amados, repasar el texto, porque debemos tomar para nosotros la verdad que afirma nuestra fe, la verdad que sostiene, hermanos, lo que hemos creído por la gracia de Dios. Primero habla, verso 19, de la supereminente grandeza del poder de Dios. No dudamos de eso. El mismo poder con que creó todas las cosas, el poder con que hizo los cielos y la tierra, el gran poder con que le dio sentido, forma, figura y vida al hombre como un hijo suyo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Con ese mismo poder, el Padre entonces participó activamente en la resurrección del bendito Hijo de Dios. Él resucitó, Él levantó a Jesús de entre los muertos. Pero no lo levantó solo como un hecho aislado. No lo levantó como una cuestión ocasional. No, mi hermano. Dice en el versículo número 20 que le levanta de los muertos y le sienta a su diestra. Y otra vez tenemos el cumplimiento profético. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Entonces el Padre, ¿qué hace? Cuidadoso de cumplir toda la palabra que antes había declarado, porque Él es fiel, no hay duda. Entonces toma a su Hijo, lo levanta de los muertos, lo sienta a su diestra. Pero dice hermosamente que al sentarlo a su diestra, el apóstol Pablo va a decir a los filipenses en el capítulo 2, que al levantarlo de entre los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué dice? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, decimos al Señor. En el verso número 21 de Efesios capítulo 1, va a decir que el Padre, cuando lo sienta a su diestra, lo pone sobre todo principado. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aleluya. Pero también dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo, en los tiempos venideros. Lo que está diciendo es que el Padre resucita a Cristo su Hijo, lo sienta a su diestra y lo pone como la más alta autoridad. Lo pone absolutamente sobre todo, sean autoridades espirituales o autoridades terrenales, físicas. Sobre todos y sobre cada uno de ellos, Jesucristo es el Señor. Y lo es porque el Padre lo dispuso de esa manera. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Bendito es el Señor. Finalmente, si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 15, amados hermanos, finalmente digo, en este día, por este tiempo, la Escritura va a decir por el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 20, por favor, versículo 20. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Decimos amén al Señor. Dice, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pequeño paréntesis. Lo que está diciendo es que un hombre establece el camino de la muerte al hacer pecado desobedeciendo a Dios. Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero también dice que por causa de un hombre que se sujetó al Padre, que obedeció al Padre, que aceptó ir a la muerte y muerte de cruz, dice que cuando éste muere, es sepultado y el Padre lo levanta con poder de entre los muertos, lo levanta con poder de entre los muertos. Dice que esa resurrección constituye un modelo, un camino, una forma de vida para todos los hombres que crean en Cristo el Señor. Amén. Versículo 21, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! También en Cristo todos serán vivificados. Ahora, importante, por favor, cuidado el verso 22. Cuidado. Dice así como en Adán todos mueren. Y ese todo es absoluto porque la muerte va pasando de generación en generación. No hay duda de esto. Nosotros heredamos, dirá el apóstol Pedro, una vana manera de vivir. La heredamos, dice, de nuestros padres. Y no hay duda que la primera acepción tiene que ver precisamente con nuestros padres Adán y Eva. De ellos heredamos una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin esperanza, una vida que tiene la muerte como parte de su desarrollo. Por un hombre, entonces. Así como en Adán todos mueren, dice hermosamente. Primero tomamos la figura de Adán, claro, pero todos con designio de muerte, pues, todos. Porque todos provenimos de pecado. Porque en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, dirá David, recuerden. Entonces todos hemos sido, todos vinimos, todos nacimos a la imagen de Adán. Y como traemos esa imagen, entonces todos necesariamente, al igual que Adán, tenemos que morir, porque todos estamos en pecado. Ese es el punto. Pero gloriosamente, dice el versículo 22, así como todos han tomado la forma de Adán, así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, que está diciendo que el que tome la forma de Cristo, el que tome la figura de Cristo, el que tome la vida de Cristo, el que asuma y reciba el sacrificio, la redención, la obra del bendito Hijo de Dios, el que permanece en Cristo, dice, todos los que estén en Cristo, también en Cristo, todos serán vivificados. Por eso aquel texto tan hermoso que conocemos, 2 de Corintios, cuando Pablo dice en el capítulo 6, de modo que si alguno está en Cristo, ya no está en Adán. Amén. Ya no está en aquel que provocó la muerte a causa del pecado. No. Si alguno está en Cristo, aquel que provoca la vida, aquel que provoca la vivificación de todo lo que están en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas habrán pasado y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hay que cuidar de no olvidar? Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego,
los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué sabemos para cerrar, amados hermanos? ¿Qué sabemos? Primero, que tenemos un gran Dios y Padre. ¡Aleluya! El cual, dice, este Dios y Padre, el cual da vida a los muertos. Y al primero que dio vida, no hay duda, es a Cristo su amado, su bendito Hijo. Te podría decirme, tienes razón. Pero antes me va a decir, hemos conversado en la semana, de que también otras gentes murieron y el Señor les dio vida. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Y el Padre mostró su poder en aquello. Todo eso es verdad. Gloria a Dios. Solo que en el caso del bendito Hijo, el Padre no opera solo respecto de Él, que es la verdad que quisiéramos dejar en su corazón, si el Espíritu Santo nos asesora en esto. En los otros casos, todas las cosas que murieron de Job, el Padre las restituyó respecto de Job. A un Job que estuvo muerto, a un Job que por la forma de vida que llevó por muchos meses, el Padre debió darle vida. Sí, pero fue respecto de él y respecto de su casa entonces. Luego, en el caso de David, creo citamos el caso de un hijito pequeñito que murió. Fue necesario que muriera y fuera levantado entonces el Jedidías de Dios, el amado de Dios. Sí, pero todo eso es respecto de David. En el caso del bendito Hijo de Dios, lo que el Padre hace al darle vida a su Hijo, al levantarlo de entre los muertos, es establecer un acto de poder, de autoridad, como lo hemos leído, pero establecer también una promesa y un camino, aleluya, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el bendito Hijo de Dios, todos los que le hemos confesado como Señor de nuestras vidas, todos los que creemos, aleluya, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que Dios el Padre le levantó de entre los muertos y que está a su diestra gobernando, aleluya, y que pronto vendrá por su iglesia a buscar a aquellos que se han mantenido fieles, que hemos podido amarle a Él sobre todas las cosas, aquellos que, como dijimos al comenzar, nunca olvidan que nuestra ciudadanía, la que nos espera, la que aguardamos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amados, en el nombre del Señor, les exhorto a ser bendecidos este día. Les exhorto a estar en la paz de Cristo. Les exhorto a creer que tenemos ese tremendo gran Padre que sabemos da vida a los muertos, pero que también tenemos a un gran Señor, a nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien se dio por nosotros y quien por estos días es el gran sumo sacerdote que aboga por nuestras debilidades delante del Padre. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Bendito Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Papá, honramos tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, porque tú eres Dios, solo tú eres Dios. Tu nombre es claramente sobre todo nombre, Señor. Te alabamos, Padre, por habernos dado a Cristo, tu amado Hijo. Te honramos, Señor, por haberlo levantado de entre los muertos. Te damos gloria, Padre, porque has puesto a tu Hijo a tu diestra para que gobierne, para que presida, para que dirija, Señor, toda la creación por la palabra de su poder. Padre, gracias. Gracias por Cristo, tu amado Hijo, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo siga revelando, siga afirmando su verdad y nos permita en su gracia ir creciendo
en el conocimiento del bendito Hijo de Dios. Ruego por su iglesia, Padre. Escuche su llamado, escuche, Señor, su oración este día y tenga bien bendecir sus vidas. Aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.